Prepárate para el terror literal que estoy a punto de compartir contigo. Ni siquiera sé si este es el lugar adecuado para una historia como esta, pero no se me ocurre ningún otro sitio donde hablar de ello. Simplemente necesito sacarlo. Se lo he contado a todo el mundo, a mi familia, a mis vecinos, a mis amigos, incluso a medios de comunicación al azar. Nunca es suficiente. No puedo explicarlo del todo, pero siento una especie de obligación extraña de advertir a la mayor cantidad de personas posible sobre lo que me ha estado ocurriendo. Es noviembre de 2019 mientras escribo esto, pero la historia se remonta muchos años atrás, más de 7. No puedo decir el año exacto, pero debió ser 2012, quizá 2013. En ese entonces yo estaba en mis veintitantos. Tenía un trabajo estable y una novia que hoy es mi prometida. Nunca fui a la universidad, así que llevaba tiempo en el mundo laboral y no había razones para pensar que mi vida daría un giro radical. Tampoco había motivos para mudarme lejos, así que no lo hice. Mi novia y yo acabábamos de mudarnos a la casa donde crecí. Mis padres me la habían cedido generosamente como mi primera vivienda. Era una casa de ladrillo muy antigua, heredada por mi padre de sus propios padres cuando tenía unos 40 años. Mantenerla en la familia siempre me pareció algo especial. Aunque había pasado por varias renovaciones, la edad de la casa se notaba. El ladrillo lo delataba. En nuestra zona casi no hay casas así, por lo que siempre destacó entre las demás. A mí eso me gustaba. Vivimos en un vecindario muy boscoso. Las casas están bastante separadas unas de otras y la nuestra es la última de la calle. En lugar de limitar con el bosque por un solo lado, lo hace por dos. El bosque de atrás es enorme. Y cuando digo enorme, lo digo en serio. De niño, mis hermanos y yo explorábamos allí durante horas, pero jamás estuvimos cerca de recorrerlo por completo. A muchos eso les parecería intimidante, pero a mí siempre me ha gustado la naturaleza. Además, soy alguien que disfruta de la soledad. Vivir aislado en mi propio rincón del mundo me resultaba atractivo. Llevábamos solo unos meses viviendo allí cuando todo comenzó. Era invierno. No recuerdo el mes exacto, solo sé que había nieve en el suelo. Era domingo después de las 8 de la mañana, el único día en que me permitía dormir hasta tarde. Salía a la entrada para subirme a mi camioneta y darme el gusto de ir por un café como hacía todos los domingos. Fue entonces cuando lo vi. Justo al lado de mi coche en la nieve había un rastro de huellas. Al principio pensé que mi novia se había levantado antes que yo y había salido por alguna razón. Pero cuanto más observaba, más claro quedaba que eso era imposible. Las huellas cruzaban el jardín delantero y atravesaban un hueco en la valla lateral, lo que significaba que venían directamente del bosque. Lo más inquietante era que no conducían hasta la casa. No rodeaban el perímetro ni se acercaban a ninguna ventana. Iban directamente hasta la puerta del lado del conductor de mi coche y luego regresaban al bosque. Alguien había salido de entre los árboles, caminado hasta mi vehículo y se había dado la vuelta inmediatamente. Más tarde le pregunté a mi novia, pero obviamente no tenía nada que ver. Ojalá pudiera recordar más detalles de ese primer incidente, pero ha pasado demasiado tiempo. Pasaron al menos 2 inviernos antes de que volviera a ocurrir algo. Era 2015, lo recuerdo bien porque fue el año en que mis Seahawks perdieron el Super Bowl contra Tom Brady. Salí de casa una mañana, creo que era un día laboral, y supe al instante que algo estaba muy mal. Había huellas por todas partes, en el camino de entrada, bajo las ventanas, rodeando la casa. El jardín entero estaba cubierto de ellas. No entré en pánico, pero tampoco estaba tranquilo. Llegaba tarde al trabajo, así que no pude examinarlas con detalle, pero no quería dejar a mi novia sola, sin comprobar que no hubiera nadie en la propiedad. Revisé rápidamente el terreno y luego me fui avisándole por mensaje. Ese día salí antes del trabajo. No podía dejar de pensar en ello. Cuando regresé, mi novia me la llevó al jardín y señaló algo que no había notado antes. Ninguna de las huellas tenía marcas de zapatos. Habían sido hechas por pies descalzos. Me quedé helado. ¿Quién camina descalzo sobre nieve en pleno invierno? Ella sugirió que podría tratarse de un animal, pero las huellas eran claramente humanas. Llamamos a mi padre. Dijo que jamás había vivido algo así en esa casa y me aconsejó tomar el rifle y seguir el rastro. No quería hacerlo, pero sentía que era mi responsabilidad. Mi novia quería llamar a la policía. Yo sabía que no serviría de nada. No había delito claro. Acordamos que llamaría si encontraba algo extraño. Me adentré en el bosque con el rifle al hombro. Tras unos 30 minutos siguiendo las huellas, ocurrió algo que me heló la sangre. El rastro se dividía en dos. No sabía cuál seguir. Ni siquiera sabía cómo eso era posible. Pensé que alguien podría haber retrocedido para confundirme, hasta que una idea aún peor se me cruzó por la cabeza.
¿Y si nunca fue una sola persona? Esa posibilidad no se me había ocurrido hasta ese momento. Sentí una incomodidad profunda al pensar que podría estar superado en número. Permanecí allí un rato más y decidí regresar. El sol ya comenzaba a bajar. Mientras caminaba de vuelta, no podía dejar de pensar en las huellas. Estaba seguro de que me habría dado cuenta si dos personas hubieran pisado exactamente el mismo rastro. Y entonces pensé, ¿y si alguien caminó hacia atrás desde lo profundo del bosque para crear esa ilusión? O tal vez, solo era una persona que había regresado sobre sus propios pasos. Tal vez se hizo a sí mismo, o quizá alguien estaba cargando a otra persona sobre su espalda y simplemente se cansó. Realmente no sabía cuál explicación era la más perturbadora. Esa noche terminamos llamando a la policía, pero tal como había previsto nos dijeron que no había mucho que pudieran hacer sin pruebas claras de que se hubiera cometido un delito. Le dije a mi novia que volvería al bosque a la mañana siguiente, pero esa noche nevó bastante, así que ya no quedaban huellas que seguir. Mi novia estaba obviamente aterrorizada, pero literalmente no había nada que pudiéramos hacer. Por suerte eso fue lo último que ocurrió ese invierno. De hecho, no pasó nada durante varios años después. Me atrevería a decir que incluso habíamos olvidado todo el asunto. Habían pasado muchas cosas desde entonces. Mi novia y yo nos comprometimos durante ese tiempo y estábamos concentrados en otras cosas. No estaría escribiendo esto si la historia terminara ahí. Lo que estoy a punto de contar ocurrió hace menos de un año. Fue justo después de Año Nuevo en enero de este año. Una mañana cualquiera me desperté y había huellas por toda mi propiedad. De inmediato todos los recuerdos regresaron de golpe. Mi prometida se derrumbó en el dormitorio preguntándome si alguna vez lograríamos escapar de esta pesadilla. No supe qué decirle. Esta vez fue peor. Había huellas que conducían hasta el cobertizo y faltaban varias herramientas. Dios sabe qué más habían hecho esas personas. Estaba furioso. Llamé a mi amigo Teo, le expliqué la situación y le pedí ayuda. Él es muy experimentado en la naturaleza y un cazador mucho más capacitado que yo, razón por la cual le pedí que viniera. Aceptó y llegó a mi casa unas horas después. Mi prometida estaba muerta de preocupación, pero le prometí que Teo y yo podríamos manejarnos. Nos abrigamos bien y nos equipamos sabiendo que podríamos estar allí durante horas. Esta vez no me preocupaba tanto la oscuridad porque Teo tenía un visor térmico muy caro para su AR-10, lo que nos permitiría ver con poca visibilidad. Yo nunca gasté tanto dinero en equipo de caza, así que seguiría prácticamente ciego, pero reconfortaba saber que al menos uno de nosotros podía ver. No voy a endulzarlo, estaba bastante asustado cuando entramos al bosque. Al principio Teo y yo hablábamos mientras caminábamos, pero después de unos 45 minutos permanecimos casi en completo silencio. Era como si la gravedad de la situación nos hubiera golpeado a ambos al mismo tiempo. Recuerdo haber rezado para no haber arrastrado a Teo a algo horrible. No sé cuánto tiempo caminamos después de eso, pero eventualmente las huellas se dividieron otra vez en dos caminos distintos. Seguimos el de la izquierda durante unos minutos, pero en cierto punto el rastro se detuvo abruptamente. Regresamos al punto donde se separaban y Teo comentó que quien había dejado las huellas realmente no quería ser seguido. No quise pensar en eso, así que seguimos avanzando en silencio. No exagero cuando digo que hubo al menos otros 3 callejones sin salida que nos obligaron a retroceder desperdiciando valiosa luz del día. Recuerdo pensar lo increíble que era que alguien pudiera caminar hacia atrás de forma tan perfecta que el rastro no pareciera haber sido pisado varias veces. Te lo digo, no era normal. El único aspecto positivo, como señaló Teo, era que esos callejones probablemente significaban que solo estábamos siguiendo a una persona. Eventualmente comenzó a oscurecer. Estábamos muy adentro del bosque y ya no reconocía nada a nuestro alrededor. Las huellas no volvieron a dividirse durante bastante tiempo y Teo dijo que quien estuviéramos siguiendo probablemente había dejado de intentar confundirnos. Unos minutos más tarde las huellas comenzaron a verse mucho más profundas. Nos estábamos acercando. En cierto punto apareció otro conjunto de huellas justo al lado del original. Teo maldijo en voz baja y susurró que se había equivocado, que probablemente estábamos siguiendo a 2 personas. El sol ya casi se había puesto por completo, así que Teo revisaba su visor cada tanto. La nieve me daba algo de visibilidad, pero siendo honesto, probablemente habría dado media vuelta si no fuera por el visor térmico de Teo. Caminábamos en completo silencio cuando de la nada sentí el brazo de Teo cruzarse frente hacia mi pecho, indicándome que me detuviera. Lo miré y él estaba observando fijamente hacia adelante a través del visor. Yo no podía ver lo que él veía, así que solo lo miraba a él. Parecía que estaba conteniendo la respiración. Nunca lo había visto tan quieto.
Después de unos 20 segundos se movió lentamente hacia el árbol más cercano y se agachó. Hice lo mismo sin cuestionarlo. Volvió a mirar por el visor y pude ver cómo su mano comenzaba a temblar ligeramente. Otros 20 segundos de silencio absoluto pasaron. Me estaba muriendo de la ansiedad, así que le toqué el hombro con cuidado. Bajó el rifle y me lo pasó en silencio. Miré por el visor y tuve que contener un grito. Había 4 figuras acurrucadas en la nieve. Al principio pensé que eran osos, pero enseguida comprendí que no lo eran. Eran seres humanos. 2 de ellos eran grandes y estaban encorvados, y los otros 2 eran más pequeños. Los pequeños estaban aferrados a un árbol cercano, sacudiendo la cabeza de manera violenta. Estaban comiendo algo. No podía distinguir rostros ni detalles. Los visores térmicos no permiten eso, pero podía ver lo suficiente como para saber que estaban desnudos. Fue lo más aterrador que he visto con mis propios ojos. Finalmente los más grandes levantaron a los pequeños del árbol y los colocaron sobre sus hombros. Luego comenzaron a internarse más profundamente en el bosque. Theo y yo permanecimos agachados bajo ese árbol durante lo que se sintió como una hora entera. No nos atrevimos a movernos hasta estar completamente seguros de que no podían oírnos. Cuando regresamos a casa horas después, me sorprendió encontrar a mi prometida aún despierta. Me dijo que no había podido dormir sabiendo que yo estaba ahí afuera y me preguntó qué habíamos encontrado. Se lo conté con el menor detalle posible, pero aún así quedó horrorizada. Llamamos a la policía esa misma noche. Nos dijeron que buscarían en el bosque a la mañana siguiente. Theo aceptó quedarse a pasar la noche para que ambos pudiéramos ayudar en la búsqueda. A la mañana siguiente, la policía registró el bosque con nuestra ayuda, pero cancelaron todo después de unas pocas horas debido a que las huellas estaban parcialmente cubiertas. Mi prometida exigió que continuaran, pero dijeron que no podían autorizar una búsqueda grande solo por unas herramientas desaparecidas. No los culpo, pero no se sintió como un cierre. Theo y yo sabíamos lo que habíamos visto. El invierno se acerca rápidamente, y tanto mi prometida como yo estamos preocupados de que esas personas regresen. Estamos considerando seriamente mudarnos, pero todavía no hemos podido hacerlo realidad. No sé realmente qué pensar. Como dije antes, te he contado esto a todos los que he podido. Ha estado ocurriendo durante años. Ninguno de mis vecinos ha experimentado nada parecido, lo cual no tiene sentido para mí. No sé por qué mi casa es el objetivo ni qué es lo que esas personas quieren. Algunos amigos piensan que son inofensivos, pero otras personas me dicen que estoy en grave peligro. Creo que voy a intentar aislar mi terreno del bosque, pero no sé qué más hacer aparte de eso. Con suerte podremos mudarnos pronto. El verano pasado decidí afrontar un tramo importante del Pacific Crest Trail. Siempre me ha encantado el senderismo, especialmente los viajes en solitario. Mi plan era sencillo: dejar el coche al final del tramo, conseguir transporte hasta el inicio del sendero y caminar de regreso a lo largo de poco más de una semana y media. En ese momento sonaba bastante sencillo. Los primeros días transcurrieron sin problemas, tal como esperaba. El sendero era todo lo que había imaginado: interminables extensiones de árboles imponentes y caminos serpenteantes atravesando paisajes serenos. Estoy en bastante buena forma, así que no necesito detenerme muy seguido cuando hago senderismo. Obviamente no iba a caminar de noche, así que cada noche tenía que montar una tienda para descansar un poco. Siempre he preferido mantener un perfil bajo, especialmente porque los excursionistas solitarios pueden llamar la atención. Por eso cada noche me desviaba un poco del sendero para montar el campamento. Pensé que era mejor así, minimizaba la posibilidad de que un desconocido se encontrara con mi tienda. Hasta la tercera noche todo estaba perfectamente bien. Pero lo que estoy a punto de contar es la razón por la que estoy tomando un descanso prolongado del senderismo o de cualquier tipo de exploración en la naturaleza, para ser honesto. Me desperté en medio de la noche con una extraña sensación de que algo no estaba bien. Era ese tipo de presentimiento visceral que no se puede explicar, pero que sabes que no debes ignorar. Miré alrededor dentro de la tienda y todo parecía normal, así que decidí revisar el campamento. Saqué mi rifle, agarré una linterna y abrí la tienda. No había nadie afuera, al menos nadie que pudiera ver. Regresé hacia la tienda y empecé a revisar mi mochila. Fue entonces cuando me di cuenta de que mi billetera había desaparecido. Al principio pensé que simplemente la había perdido, tal vez la dejé fuera de la tienda o enterrada en algún lugar entre mi equipo. Pero después de revisar todo, quedó claro que alguien se la había llevado. Mi información personal, dinero en efectivo, tarjetas de crédito, todo había desaparecido. ¿Cómo era eso posible? ¿Alguien había entrado en mi tienda solo para robar una cosa y marcharse? Parecía poco probable, pero perderla por mi cuenta también era algo muy poco característico de mí.
Acepté la desafortunada conclusión de que probablemente la había perdido yo mismo. Las cosas solo empeoraron a partir de ahí. En los días siguientes comencé a notar que faltaban más cosas. Objetos pequeños aparentemente al azar. Uno de mis encendedores, mi navaja suiza, algunas barras energéticas. Sabía que no estaba perdiendo todo por descuido. Alguien estaba robando mis pertenencias. Una parte de mí no quería creerlo, pero para el cuarto día era innegable. Estaba siendo acechado. No había cobertura de señal en esa parte del sendero, así que no podía alertar a nadie sobre mi situación. Recuerdo haber considerado dar la vuelta, pero como mucho solo me ahorraría un par de días. No había forma de caminar en ninguna dirección sin tener que dormir, pero tampoco me sentía cómodo montando una tienda en esos bosques sabiendo que alguien me estaba siguiendo. Era una situación perdida por donde se la mirara. Me mantuve calmado y me repetí que había una razón por la que había llevado mi rifle. Entonces me di cuenta de algo inquietante. ¿Por qué esa persona no había robado mi arma? Era casi como si estuvieran jugando conmigo deliberadamente. Esa noche até la tienda desde dentro esperando que eso impidiera que entraran si regresaban. Traté de mantenerme despierto el mayor tiempo posible, pero finalmente me quedé dormido por puro agotamiento. Mi plan funcionó porque cuando desperté a la mañana siguiente, no había señales de que alguien hubiera estado dentro de la tienda. Sin embargo, para entonces la paranoia ya se había apoderado completamente de mí. La soledad estaba afectando mi mente y cada segundo de caminata se sentía agonizante. No tengo ansiedad ni la he tenido nunca, pero puedo decir con total sinceridad que nunca me he sentido peor en mi vida que durante esos días. Imagina estar en mi lugar sin opciones, obligado a seguir caminando sabiendo que alguien te hacha no muy lejos. La ansiedad era constante y yo me estaba desmoronando. No sé cómo ni por qué, pero mi mente empezó a jugarme trucos. Un crujido entre los arbustos resultaba ser nada. Una sombra parpadeando en el borde de mi visión desaparecía en cuanto giraba la cabeza. Las alucinaciones empeoraron. Recuerdo muchas de ellas con claridad, pero la que más se me quedó grabada fue esta. Mientras caminaba sentí que pisaba un charco de agua hasta el tobillo, casi haciéndome tropezar. Escuché claramente el chapoteo y sentí el agua fría empapando mi calcetín, pero cuando miré hacia abajo el suelo estaba completamente seco. Me quedé allí paralizado por la incredulidad. Se sentía tan real. No tuve más opción que seguir avanzando por el sendero. Por muy malos que fueran los días, las noches siempre eran peores. Ataba la tienda y dormía junto a mi rifle, pero nada lograba disipar la ansiedad. En un momento tuve que echarme agua fría en la cara para tranquilizarme. Después de eso, las alucinaciones en su mayoría desaparecieron. No sé qué habría hecho si hubieran continuado. La noche siguiente me desperté con el sonido de pasos caminando alrededor de mi campamento. Agarré mi rifle en silencio preparándome para enfrentar a quien estuviera allí, pero mi cuerpo estaba paralizado por el miedo. Finalmente los pasos se alejaron hacia el bosque. No había ninguna posibilidad de que volviera a dormir después de eso. Apenas salió el sol desmonté el campamento frenéticamente con las manos temblando tanto que apenas podía atar mi equipo. No podía pasar otra noche allí. Estaba muy cerca quizá, a un día y cuarto de caminata de mi coche, tal vez menos si avanzaba rápido. Decidí que no iba a detenerme a dormir esa noche. Forzaría el paso durante la noche para salir de ese maldito sendero lo antes posible. Caminé durante horas tan rápido como mi cuerpo me lo permitía. Cuando el sol empezó a ponerse, apreté los dientes y seguí adelante en lugar de desviarme para montar la tienda. Para cuando cayó la noche por completo estaba muy cerca, probablemente a unas 2 horas como máximo. Seguí caminando, linterna en una mano y rifle en la otra. Empecé a dudar de mi decisión. Nunca había caminado en la oscuridad antes y no estaba preparado para lo difícil que era. Eso por sí solo ya era aterrador. Seguí avanzando intentando mantener la respiración estable. Aproximadamente 1 hora después, cuando ya estaba muy cerca, lo escuché. Detrás de mí, estaba seguro de que eran pasos. Me giré de golpe y apunté la linterna. Para mi horror vi algo deslizarse detrás de un árbol. La adrenalina tomó el control y apunté mi rifle hacia el árbol. Exigí en voz alta que saliera. La figura dio un paso al frente. Definitivamente era humano, pero cuando digo que era lo más salvaje que he visto en mi vida no exagero. No hay palabras para describirlo. Solo llevaba puestos unos de mis pantalones cortos que ni siquiera me había dado cuenta de que faltaban. Su piel estaba llena de arañazos y su rostro cubierto de vello. Empezó a caminar hacia mí a pesar de que le estaba apuntando con el rifle. Antes de poder pensarlo, disparé un tiro de advertencia a su lado. Saltó por el ruido y se retiró de inmediato corriendo de vuelta hacia el bosque. Estaba en shock. Sin perder un segundo más me di la vuelta y corrí tan rápido como pude.
Cuando finalmente salí del bosque, cerré el coche con seguro y llamé a la policía. Cuando llegaron me dijeron que no debía quedarme allí. No necesitaba que me lo dijeran 2 veces. Me fui de allí esa misma noche. La parte más loca de todo esto, en mi opinión, fue que las alucinaciones. Nunca pensé que unas alucinaciones tan vívidas fueran siquiera posibles. Va a pasar mucho tiempo antes de que vuelva a hacer senderismo, y puedo decir con total seguridad que cuando lo haga no estaré solo. Aconsejaría a cualquiera que esté planeando recorrer el Pacific Crest Trail que sea extremadamente cauteloso y que lleve un arma de fuego. Es una experiencia en la que todavía pienso a menudo. Pido disculpas de antemano si me equivoco en algún detalle de la historia que estoy a punto de contar. Es algo que mi mejor amigo me contó varias veces hace ya muchos años. Es una de esas historias tan inquietantes que no puedes sacarte de la cabeza incluso después de haberla escuchado más de una vez. El padre de mi amigo era leñador, específicamente operador de una sierra para árboles. Para quienes no lo sepan, una sierra para árboles es una máquina enorme capaz de cortar árboles gigantes y dividirlos en longitudes específicas. Su trabajo implicaba jornadas largas y agotadoras, a menudo solo en los bosques profundos y aislados del noroeste del Pacífico. La forma en que funcionaba su cuadrilla era que se les pagaba según la cantidad de árboles que talaban, no por horas trabajadas, así que él solía exigirse al máximo trabajando jornadas de entre 16 y 20 horas para terminar los trabajos lo más rápido posible. Después de que él y su compañero terminaban su parte, el resto del equipo entraba para despejar los árboles caídos y transportarlos al aserradero. Aproximadamente la mitad del tiempo trabajaba solo. La otra mitad la pasaba con su amigo Griffin, otro operador de sierra. Usaban radios para comunicarse, especialmente cuando trabajaban en extremos opuestos del mismo sitio. Hace varios años el padre de mi amigo y Griffin fueron asignados a un lugar de trabajo remoto en lo alto de una montaña. A la empresa le tomó más de 3 semanas despejar un camino lo suficientemente ancho para que los camiones y el equipo pudieran llegar hasta allí. Cuando finalmente comenzaron a trabajar, se encontraban en una parte extremadamente desolada de la montaña. Ya llevaban unos 10 días trabajando y avanzaban bien cuando empezaron a escuchar conversaciones extrañas a través de las radios. Al principio las voces eran apagadas, apenas murmullos cargados de estática que no tenían sentido. Intentaron cambiar de canal, pero hicieran lo que hicieran, las voces los seguían. Cualquiera que haya usado una radio estándar sabe lo extraño que es eso. Debería ser imposible que alguien te siga cuando cambias de canal. A medida que avanzaban montaña arriba, las voces se volvieron más claras. No podían oír conversaciones completas, pero por lo poco que alcanzaban a captar, ambos coincidieron en que el tono de esos fragmentos se sentía extraño. El padre de mi amigo dijo que a veces se sonaban casi casuales, aunque el contenido era ininteligible. También empezaron a encontrar señales extrañas de que alguien había estado allí antes que ellos. Contenedores abandonados, huellas en la tierra y pequeños campamentos improvisados. Como dije antes, estaban en un lugar tan remoto que era prácticamente inaccesible, así que esos hallazgos resultaban profundamente perturbadores. Nadie debería haber estado allí. Un día Griffin encontró una tienda de campaña oculta justo al borde de un sendero y llamó al padre de mi amigo. Decidieron investigar. Dentro encontraron un solo saco de dormir y una bolsa de deporte llena de las cosas más perturbadoras que se puedan imaginar: múltiples pares de ropa interior infantil, cinta adhesiva, cuerdas y dibujos burdos de niños siendo abusados sexualmente. Incluso había fotos de una manzana fresca, lo que indicaba que quienquiera que fuera el dueño había estado allí recientemente. Griffin quería recoger todo e irse de inmediato. El padre de mi amigo, siempre adicto al trabajo, insistió en terminar el encargo. Acordaron limitar la comunicación por radio únicamente a emergencias y decidieron continuar trabajando. Esa noche se sentaron en el remolque incapaces de sacudirse la sensación de terror que flotaba sobre ellos. La radio volvió a crepitar y esta vez pudieron distinguir fragmentos de una conversación entre 2 hombres. Hablaban de cosas cotidianas como recolectar agua y leña, pero la realización de que esos hombres probablemente estaban relacionados con la tienda aterrorizó al padre de mi amigo. Griffin no parecía tan afectado, pero el padre de mi amigo estaba perdiendo la calma. La noche siguiente, el padre de mi amigo decidió confrontarlos. Cuando escuchó a los hombres hablar sobre recolectar ramas para una fogata, tomó la radio y exigió saber quiénes eran y qué estaban haciendo allí. La radio quedó en silencio de inmediato. Los hombres no respondieron.
Ese silencio fue casi más inquietante que las conversaciones. Griffin estaba molesto porque el padre de mi amigo había revelado su presencia, y ambos discutieron brevemente antes de decidir que al día siguiente escalarían la situación. Alrededor de la medianoche, Griffin despertó al padre de mi amigo susurrando que había alguien afuera del remolque. Lo primero que notó fue el sonido suave de pasos crujientes sobre la grava. Luego vino un golpe fuerte. Buscó desesperadamente su arma solo para darse cuenta de que no estaba cargada. No tenía idea de dónde estaba la munición. Griffin estaba desarmado y la idea de llamar a la policía era ridícula dada su ubicación. Ambos permanecieron paralizados mientras escuchaban cómo la manija de la puerta del remolque se movía. La puerta se abrió con un chirrido, pero no llegó a abrirse del todo. El remolque estaba elevado del suelo y no había escalera ni banco para subir. Entonces comenzaron los arañazos largos y deliberados a lo largo del exterior de la puerta. Pasaron 4 minutos agonizantes. Finalmente, el padre de mi amigo le hizo un gesto a Griffin indicándole que iba a comprobar qué pasaba. Avanzó lentamente hacia la puerta sosteniendo una linterna con la mano temblorosa. Justo cuando llegó allá a la puerta, esta se abrió de golpe y fue golpeado en la cara con un cuchillo. El dolor fue cegador. Cayó fuera del remolque golpeando el suelo con fuerza. Antes de que pudiera recuperarse, un hombre estaba encima de él presionando el cuchillo contra su cuello. Otro hombre apareció y empezó a patearlo repetidamente en la cabeza. Griffin, sin dudarlo, saltó del remolque y embistió al hombre del cuchillo. El segundo hombre huyó corriendo hacia la oscuridad y el que Griffin había derribado logró ponerse de pie y lo siguió. Ambos desaparecieron en el bosque. Griffin ayudó al padre de mi amigo a subir al camión y condujeron durante 2 horas hasta el hospital más cercano. Fue grave. Su rostro estaba cubierto de sangre y tenía un corte tan severo en los ojos que le dañó la visión de forma permanente. Denunciaron el ataque a la policía, pero no pasó nada. 2 semanas después, mientras el resto de la cuadrilla terminaba el trabajo, uno de sus compañeros fue encontrado atado, amordazado, violado y asesinado en una zanja. Nunca se realizó ningún arresto. Hasta el día de hoy, el padre de mi amigo lucha con trastorno de estrés postraumático. Su ojo derecho con la pupila deformada le recuerda constantemente aquella noche. Estoy seguro de que no ha tenido una noche de sueño verdaderamente reparador desde entonces. He tenido miedo de los bosques profundos durante mucho tiempo, en gran parte por la experiencia del padre de mi amigo. Hace años que no sé nada ni de mi amigo ni de su padre, así que solo puedo esperar que esté bien.